de poder observar el 99,999% de la luz existente. Bastante interesante. Don Alberto, no se acabó el mundo el 21 de mayo. No, fíjate ¿Ya? que no. ¿Todavía? Salvo que estemos muertos y no nos hayamos dado cuenta Y no todavía. que haya sido tan fuerte el boom que no nos dimos cuenta y estamos en otra dimensión. No pasó nada. Pero gracias a Dios no se acabó el mundo el 21 de mayo. Ahora este predicador habla ahora del 21 de octubre, pero ese es otro tema. Dice que erró en el cálculo. Ahora habla del 21 de octubre este año, pero es otro tema. Pero hay una profecía que fíjese que esta semana salió una encuesta que dice que el 12% de los chilenos cree que el próximo año, el 21 de diciembre, se acaba el mundo. Está esta profecía maya, que dice del fin del mundo, y el señor Sixto Paz, que usted lo debe conocer, muy un amigo, contactado sí, peruano, muy amigo. dice que ese día no pasará nada. Dice que ya está pasando, que ya está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Qué entretenido. ¿Qué opina respecto a eso? Dice que ese día no va a pasar nada porque ya está ocurriendo. El calendario maya en los códex que existen es súper claro. En ninguna parte el calendario maya dice que es el fin del mundo. En ninguna parte dice que es el fin de los tiempos. Y estamos hablando de un calendario. ¿Y qué es lo que pasa cuando un calendario llega al fin de su tiempo? Se pone un calendario nuevo. Es para que lo veamos suavecito. Muy simple. Muy simple. Lo que dice Sixto es real. Nosotros estamos en un cambio energético, estamos en un cambio de tiempo y eso es totalmente verdadero hace muchos años, no desde ayer, no desde mañana, de hace 10, 15 años. Es un proceso como una ola que va levantándose lentamente y de repente llega a la cresta de la ola, que es el 21 de diciembre del 2012. Y a partir de ese momento la ola empieza a descender la frecuencia y empieza a bajar para volver a los que nosotros consideramos parámetros normales. ¿Es real? Absolutamente real. Los cambios existen. ¿Pueden tener estos cambios energéticos implicancias en torno al planeta? Pero por supuesto que sí. ¿Pero qué es lo que más influencia? Nosotros mismos. Las energías en el universo no tienen una polaridad determinada. Nosotros somos los que determinamos la polaridad. Nosotros cambiamos la polaridad. La hacemos negativa al pensar mal, al odiar, al envidiar, al ser egoístas, al ser el mal. Hacer las cosas negativamente, nosotros cargamos negativamente. Si nosotros pensamos en bien, en una buena oración, en vivir bien, en estar tranquilos, en hacer las cosas como corresponden, con amor, nosotros podemos hacer el cambio perfectamente hacia el lado positivo. Y tiene que ver algo con este cambio del calendario maya que está pronosticado desde hace mucho tiempo, el tema de las visitas ovni, que dicen que se va a hacer cada vez más evidente mientras más se acerca la fecha, más avistamientos hay programa de televisión que dice que incluso se habló hace un tiempo atrás, la NASA iba a dar un gran comunicado, que todos esperaban que iba a reconocer finalmente la NASA que existían los hombrecitos verdes. Y finalmente se fueron por otro lado, hablaron de una molécula, dieron otra información. Mira. Y no se atrevieron a comentarlo. Tiene que ver algo que se nos acerquemos al 21 de diciembre próximo año, que cada vez empiezan a haber más avistamientos de ovnis. ¿Tiene alguna relación? María José, puse mucha atención cuando tú estabas leyendo la declaración de la Sociedad de Fomento Fabril. Sí, de Hidroaicén. Y en una parte ellos decían que habían parámetros distintos. Uno que decía una defensa de Hidroaicén, otro que decía lo que estaban en contra de Hidroaicén, y una tercera que era la mansa escoba que quedaba públicamente porque nadie entendía nada. No había comunicación entre... Bueno, en este caso, en la no comunicación, Internet publicó una información que no era real. Y se expandió una información que era falsa. Y la gente se creó una expectativa en base a una información que estaba manipulada. Es decir, la NASA no dijo que iba a dar existencia a los extraterrestres. Eso se dijo. Eso se esperaba que dijeran. Se especuló. Claro, se especuló que podría ser. Se fantaseó, se mintió, se engañó para decir algo que no se había dicho. Y claro, cuando se da la noticia verdadera, que se trataba justamente de este tipo de ácidos y de formas de vida. Unas moléculas, algo raro que la gente quedó así como, ¿y a mí qué me importa si yo quiero ver los enanitos verdes? Claro. Entramos en justamente lo que uno quiere escuchar y lo que a uno le dan a escuchar, que normalmente es una manipulación de la realidad. Si tú me preguntas si yo creo que existe vida en el espacio e incluso aquí en la Tierra, mi respuesta es sí. Si yo pienso que efectivamente pueden estar con nosotros, también te voy a responder que sí. Y no están desde ahora. El punto claro es, si uno ve en la historia, tanto en la historia histórica, es decir, en los relatos, comentarios históricos, lo vamos a encontrar los antecedentes. Arqueológicamente, en la arqueología, escritos, tallados, están situaciones que hasta el día de hoy no son fáciles de entender porque con nuestra comprensión tecnológica no entendemos cómo pudo alguien hace 1000, 2000, 3000 años haber marcado una cosa como esa. Pongamos como ejemplo, yo lo he leído,
Isla de Pascua y los Moai. Se comenta que Isla de Pascua y los Moai fueron construcción de los ovnis, de la gente que Por vino ejemplo. de otro espacio, porque no estaban, cómo, nos explican cómo llegaron esas construcciones, cómo los pudieron trasladar y construir esos tremendos monumentos, por así decirlo. Las pirámides también es otro ejemplo. Fíjate que la historia del hombre parte, para que veamos los errores que tenemos, ¿no? La historia del hombre parte en nuestros textos de estudio aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, es decir, 7.000 años atrás parte la historia del hombre en la antigua Babilonia. Cuando uno está en la antigua Babilonia y relata la historia que hace 30 años o 40 años atrás, la historia estaba escrita en nuestros textos de estudio, hoy día no lo está. Se cuenta que justamente unas naves venían del cielo. Cuando el hombre cultivaba la tierra, vivía en pequeñas chozas, estas naves empezaron a bajar como casas triangulares prácticamente, caían al océano y posteriormente estos seres divinos que venían del espacio, llamados Anunnakis, los Ohanes, salían del agua con sus trajes de pez, ellos se desprendían de sus trajes de pez y como seres humanos entraban en contacto con la civilización, entregándole leyes, cultura, conocimiento y de golpe y porrazo, de un año para otro empezamos a hacer pirámides, construcciones gigantescas y grandes ciudades, lo que unos pocos años antes nadie hacía. ¿De dónde vino la influencia? De arriba. De allá arriba, de allá afuera. Perfecto. Y esto es historia, no estoy hablando de ufología, estoy hablando de historia. Si uno va a la Biblia, el Corán, Quería llegar a eso. la Torá, pero si son textos, todos parten exactamente igual y en la misma época, todos parten en la misma parte de la historia y te entregan una enseñanza que es maravillosa y que nadie, crea en Dios o no, tiene que dejar de lado, porque son formas en las cuales a través del tiempo se le está traspasando al hombre buenas enseñanzas. Y quería tocar justamente el tema usted ya que habló de la Biblia, un tema, por decirlo así, un poco delicado, pero quiero tratar de abarcar todas las opiniones. Yo leí respecto al tema, estuve investigando, y hay estudios inclusive, voy a introducir un poco en el tema de la religión, que se dice, hay estudios de gente que también estuve leyendo en internet, aunque no todo lo que en internet, como usted dice, puede ser correcto, pero se hacía en varias partes la misma descripción, de que incluso se habla que Jesucristo podría haber sido hasta un extraterrestre. Hasta ese punto le explico, tal vez mucha gente se está riendo en la casa como usted, pero quiero abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Es que es de verdad, miren, hasta si nosotros vemos a Dios, ¿Dios es terrestre? No es terrestre. Es universal, Exacto. por lo cual es extraterrestre. Claro, pues si nos referimos a la palabra extraterrestre, fuera de esta tierra. Es intra y extra. Perfecto. Está dentro, en nosotros y afuera. Está en todas partes. Si uno dice su hijo, la Trinidad, es parte de sí mismo, llega y está con nosotros para darnos un ejemplo, en cierto modo, él es totalmente terrestre, un humano, de carne y hueso como nosotros. Pero es también al mismo tiempo parte de lo extraterrestre, de lo que viene afuera. Por supuesto, no tengo ninguna duda. Pero hace nosotros 3.000 años, 4.000 años atrás, veíamos justamente a estos seres que venían en estos carros y los veíamos como carros de guerra que venían con caballos adelante, porque era nuestra comprensión cultural. Y nosotros hoy día los vemos en estos seres que vienen en nubes, como naves extraterrestres, como cohetes, como nuestra tecnología cultural nos presenta. Y si nosotros viviéramos en una isla totalmente aislados, sin tecnología, sin ningún conocimiento, ¿cómo los veríamos? Como nuestra cultura lo representa, exacto, porque es algo divino. Yo soy un creyente en Dios, en Alá, en Jehová, en Yahvé, me da lo mismo, el nombre me da igual. Yo creo que hay una energía universal, una luz universal que está en todos nosotros y que nos rodea siempre. Y jamás he puesto mi fe en tela de juicio, siendo ufólogo, teniendo contacto con este tipo de situaciones. Hay personas bastante críticas que dicen que las personas que creen en todo este tipo de cosas, en los ovnis, en los platillos voladores, como se le quiera llamar, en los marcianitos verdes también, como se le quiera llamar, no puede ser que al mismo tiempo crean en Dios, en Jesucristo, falso, que es falta de cultura, que es gente ignorante, que cómo pueden ponerlo al mismo nivel. Usted me dice que, sí, estoy viendo que me está mostrando una tampita, don Alberto, de Jesús, la tiene en su billetera, me la está mostrando en este momento para corroborar lo que me está diciendo, pero ¿cómo se ve esta dualidad? Que hay mucha gente crítica que dice, tú eres falta de cultura, eres ignorante, ¿cómo puedes creer en esto y al mismo tiempo creer en Dios, en Jesús? Desconocimiento. Así de fácil, desconocimiento. Cuando uno está tan enfrascado en su propio creer, en su propia sabiduría, creyendo en un instante que lo sabe todo, que lo controla todo, que lo domina todo, deja de ver el todo y ve solamente una parte pequeña. Hay gente que dice, si llegaran a existir extraterrestres, si llegan a aterrizar las naves, la fe se destruye. ¿Por qué? Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, si nosotros descubrimos que hay seres vivos que se salen de nuestro marco y viven a 300 grados de temperatura Celsius en el fondo marino, se destruye nuestra fe. ¿Por qué?
Existe vida fuera de lo que nosotros creemos. Que si hay vida en el espacio quiere decir que Dios deja de existir. No. La fe es la fe. Es una creencia en algo superior. Y si nosotros estamos viendo, escuchando, comprendiendo una mínima parte de la vida que nos rodea y del universo que nos rodea, tenemos que creernos tanto el hoyo del queque para simplemente transformarnos nosotros en dioses siendo una milésima parte de la existencia dimensional que existe alrededor nuestro. Sí, creo que eso es soberbia. Llama la atención un poco, llevando un poco atrás a lo que hablábamos de este predicador norteamericano. Hablemos más que nada cómo se vive en el resto del mundo, porque aquí Harold en Chile, Camping. exacto, 89 años, que ya había errado el año como 94 también. Démoslo en un contexto, porque acá en Chile como que no tomó mucho, porque el tema, hubo carteles, a la costa se ven los carteles, yo los vi, todo el tema, que llama la atención, y personalmente me llama la atención, que haya gente que crea mucho en todos estos predicadores. No es la única ejemplo, han habido muchas personas a lo largo de la historia que hablan del fin del mundo, hay sectas que incluso hay gente que ha muerto, Sí. Heaven's Gate. y critiquen tanto el hecho de creer en platillos voladores, pero sí creen en una persona que les dice el mundo se va a acabar Miren, el 21 de mayo. Voy a partir al revés. Hace aproximadamente 10 años atrás, 12 años atrás, hubo una secta en Estados Unidos, en Europa, en Francia, principalmente en Inglaterra, que había un fenómeno que se llamaba Heaven's Gate. Las puertas del cielo llevaron al suicidio masivo de más de 40 personas que se vistieron con ropas especiales, se pusieron unas zapatillas de marca, se taparon, tomaron veneno y se murieron para irse en la cola de un cometa, el Hale-Bopp, donde venía una nave oculta y que todas las personas tenían que desprenderse de su cuerpo para energéticamente viajar a esta nave extraterrestre y poder ir a viajar por el espacio. Y se murieron esas 40 y tantas personas. Claro. Heaven's Gate. Applegate era el apellido del tipo que hacía esta secta. Hoy día, ahora, en estos minutos, en Internet, está empezando a circular una frecuencia informativa que está diciendo que en un cometa viene una nave. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que la gente a través de Internet empiece a recibir la información de que tiene que prepararse para morir para poder irse en esa nave? Nosotros estamos sometidos a la presión de muchos medios. E Internet, con la libertad que tiene, se transforma en un libertinaje que puede llevar incluso a la muerte de la gente. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Don Alberto, hemos tenido muchos llamados, así que vamos a abrir inmediatamente las líneas. Tenía varias preguntas más, pero vamos a ver los auditores qué es lo que nos tienen para contar. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señorita María José, con Francisco de Providencia. Don Francisco, don Alberto le está escuchando. Ya, don Alberto, le voy a hacer una consulta. Dale, Francisco. Yo he leído mucho a JJ Benítez. ¿Lo ubica usted? Sí, por supuesto. Claro, he leído harto, qué sé yo, pero soy escéptico porque puros dibujos, no hay fotos en los libros, nada, ninguna cosa. Inclusive tiene un libro que se llama Jehová es Omni, todas esas cosas. Sí. Entonces, y yo he podido averiguar, la otra vez me dijo una persona que usted ubica el libro del Urantia. Sí, sí lo ubico. Ya, según personas que entendía, dice que JJ Benítez sacó todos los antecedentes de ese libro. ¿Qué sabe usted de eso? Y en cuanto, miren, en cuanto en la Biblia también se habla de que Ezequiel fue raptado por un carruaje de fuego, creo. ¿Ah? Efectivamente, claro. Mira. Entonces, inclusive a Jesús también, cuando Pilato le pregunta, ¿y quién eres tú? Le dice, yo no soy de este mundo. ¿Ah? Muy bien, don Francisco. Don Alberto le va a contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya, Francisco. Primero JJ Benítez. JJ Benítez, una gran persona, un escritor espectacular. Me tocó traerlo a la FIDA de 2000, así que lo conozco bastante bien. Perfecto. Y doy gracias por ello. Él efectivamente utilizó, por ejemplo, el libro de Urantia, que es un libro muy complejo, es un libro muy difícil. Urantia. Es un compendio muy grande de un trabajo histórico-cultural, pero la verdad es que es tan complejo que la mayoría de la gente no logra leerlo. Y la verdad es que yo tampoco en muchos momentos logré comprenderlo. Pero sí sé que él lo utilizó como una base. Perfecto. Pero tomemos en cuenta que JJ Benítez estudió en la universidad Cristología durante 7 años. Uy. Entonces, JJ no es una persona que agarró libros de otros, los copió para armar este libro. Un copy-paste, como dicen. No, él trabajó porque él estudió durante mucho, mucho tiempo y tomó la inteligencia de hacer algo que nadie había hecho, que era transportarnos a nosotros al momento en su escritura, para que nosotros percibiéramos cómo era el instante en que estaba ocurriendo. Sí, ocupó el libro de Urantia como una de las bases, como casi muchos escritorios utilizan. Como cuando uno hace una tesis y ocupa distintos... Buscas antecedentes, pero no copió. Perfecto. Utilizó, pero no copió. Él fue un creador de una obra nueva. La otra pregunta del era tema de la Biblia, sobre del la carro de Biblia, fuego. Ezequiel. Efectivamente,
Ezequiel fue rescatado, fue raptado, fue llevado a los cielos en una nave en la cual incluso un astrofísico norteamericano que trabajaba para la NASA hizo un desarrollo tecnológico, dibujo que se puede encontrar. La verdad es que lo van a ver en mi página web, se lo voy a poner para que lo puedan observar, en donde las personas pueden ver claramente una nave tecnológica hecha a nivel humano, que fue en la que aparentemente Dios tomó a Ezequiel